La mayoría de los hombres no pierden músculo después de los 40 porque la edad llegó. Lo pierden porque siguen entrenando con la mentalidad de cuando tenían 25. Y ese choque entre lo que el cuerpo hacía antes y lo que hace ahora es lo que genera tanta frustración. Se entrena, se come mejor, se intenta dormir más, pero los resultados ya no llegan con la misma facilidad, y eso empieza a sentirse injusto. No es culpa del cuerpo, no es una traición biológica, es simplemente que la versión nueva de ese cuerpo sigue recibiendo instrucciones diseñadas para una versión vieja, y cuando se insiste en aplicar el mismo método, aparecen los mismos síntomas: menos músculo, fuerza estancada, más cansancio, recuperación más lenta. No porque falte disciplina, sino porque falta actualización. Después de los 40, el cuerpo juega con reglas distintas. La testosterona cambia, la respuesta a la proteína disminuye, la recuperación se alarga, y la manera de estimular el músculo necesita un ajuste que casi nadie explica. Por eso tantos hombres siguen atrapados en la misma rutina de siempre, esperando resultados que ya no pueden venir de ese sistema antiguo. Pero aquí está lo más importante. El crecimiento muscular después de los 40 no solo es posible, puede ser incluso mejor, si se sabe exactamente qué cambiar. Existen 8 ajustes clave que transforman por completo cómo se entrena, cómo se recupera y cómo se alimenta un cuerpo masculino maduro. Ajustes simples pero profundos que convierten frustración en progreso real. Y cuando se aplican, algo curioso acontece. El cuerpo vuelve a responder, vuelve a ganar tamaño, vuelve a recuperar fuerza, vuelve a sentirse vivo en el entrenamiento. No es magia, no es genética privilegiada, es método. Es entender que ya no se trata de entrenar más, sino de entrenar mejor. Si esto ya te está sonando familiar, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene puede cambiar tu forma de entrenar para siempre. 1. Resistencia anabólica. La resistencia anabólica llega silenciosa, sin aviso, y es uno de los cambios más desconcertantes para cualquier hombre después de los 40. Es como si los músculos dejaran de escuchar el mensaje que siempre funcionó. Antes, un buen entrenamiento y una comida rica en proteína eran suficientes para activar el crecimiento. Ahora, ese mismo esfuerzo parece diluirse, como si el cuerpo estuviera distraído. No es falta de potencial, es falta de intensidad dirigida del modo correcto. Lo que ocurre es simple. El cuerpo ya no responde con la misma sensibilidad al estímulo del entrenamiento. La señal aún llega, pero más débil, como si se hablara en un susurro, cuando lo que el músculo necesita es una voz firme y clara. Y en este punto muchos hombres cometen el error de rendirse demasiado pronto, convencidos de que ya pasó la época de ganar músculo, cuando en realidad es justamente aquí donde aparecen oportunidades que no existían a los 20. El secreto está en entender que más volumen no significa entrenar como un loco. Significa entrenar con estrategia, aumentar el trabajo total de forma gradual, medida, basada en la capacidad real del cuerpo y no en el ego. Un solo set adicional en cada ejercicio compuesto, bien hecho, puede transformar la respuesta muscular cuando se mantiene semana tras semana. No es un salto gigantesco, es un ajuste pequeño, pero consistente. Cuando ese volumen inteligente se combina con los básicos bien ejecutados, sentadillas, pesos muertos, preses, remos, el cuerpo vuelve a despertar. Es como actualizar un software que llevaba años funcionando en modo lento sin que nadie lo notara. No hace falta reinventar todo el entrenamiento, solo optimizarlo para la versión actual del cuerpo. Esa versión que, aunque más madura, sigue respondiendo con fuerza cuando recibe el estímulo adecuado. El error más común es querer compensar la frustración con exceso. Doblar el volumen de un día para otro, llenar la rutina de ejercicios sin propósito, entrenar hasta salir del gimnasio arrastrándose. Eso no genera crecimiento, genera retroceso. El músculo después de los 40 necesita ser desafiado, no destruido.
Necesita señales claras, no caos. Y cuando se respeta ese equilibrio, la resistencia anabólica pierde poder y la construcción muscular vuelve a fluir. Y esto no termina aquí, porque lo más importante aún está por venir. 2. Descanso más largo para crecer más. Aquí es donde muchos hombres después de los 40 se sabotean sin darse cuenta, porque no es que falte fuerza, ni disciplina, ni ganas de entrenar. Es que siguen creyendo que descansar poco entre series es sinónimo de intensidad. Ese viejo hábito de tomar un respiro rápido de 1 minuto y volver a la barra funciona cuando se tiene 20. Pero después de los 40, deja de sumar y empieza a restar. El cuerpo ya no se recupera con la misma velocidad, y cuando no se le da el tiempo que necesita, lo único que se construye es fatiga, no músculo. El descanso adecuado no es un lujo, es una herramienta, y cuanto más maduro es el cuerpo, más la necesita. Porque cada serie pesada requiere que el sistema energético se recargue. Si se fuerza el siguiente set antes de tiempo, la fuerza cae, la técnica se deteriora y la intensidad real del entrenamiento se diluye. Lo que parece un entrenamiento duro termina convirtiéndose en un entrenamiento pobre disfrazado de esfuerzo. Y muchos hombres pasan años atrapados en ese ciclo sin entender por qué los resultados no aparecen. 3 a 5 minutos de descanso en movimientos grandes, sentadilla, press de banca, peso muerto, remo, no son perder tiempo, son multiplicar resultados. Es tiempo suficiente para que el cuerpo recargue fosfocreatina, estabilice el sistema nervioso y vuelva listo para producir fuerza de verdad. Es la diferencia entre volver a la barra temblando o volver con poder. Entre acumular repeticiones mediocres o acumular repeticiones que realmente estimulan crecimiento. Y después de los 40, esa diferencia se siente en cada serie. Cuando se empieza a aplicar este tipo de descanso, algo curioso sucede. La fuerza sube más rápido. Los pesos se vuelven más manejables. El cuerpo llega al final de la sesión con mejores ejecuciones y menos desgaste. Y esa calidad acumulada es lo que genera músculo, no el ritmo frenético. Porque no se trata de cuántas series se completan, sino de cuántas series realmente cuentan. Y las que cuentan son siempre las que se hacen con fuerza recuperada, no con prisas. El error es confundir sudar más con entrenar mejor. Muchos hombres salen del gimnasio convencidos de que un entrenamiento fue excelente solo porque terminaron jadeando. Pero el músculo no crece con respiración agitada. Crece con tensión mecánica bien aplicada. Crece cuando se puede empujar fuerte, no cuando se está luchando por simplemente completar la serie. El descanso prolongado no mata la intensidad. La refina. La convierte en algo útil, sostenido y productivo. Y cuando se empieza a entrenar con descansos más largos, el cuerpo empieza a responder de formas que habían dejado de suceder. Más fuerza en cada sesión, menos dolor articular, más control técnico, más músculo real. Es un cambio simple, pero profundo. Una de esas decisiones que separan el entrenamiento inmaduro del entrenamiento inteligente. Y una vez que se siente esa diferencia, ya no se vuelve atrás. Y esto no termina aquí, porque lo más importante aún está por venir. 3. Testosterona. El motor silencioso. La mayoría de los hombres después de los 40 sienten que están perdiendo fuerza, energía y capacidad de recuperación, y lo atribuyen de inmediato a la edad. Pero la edad, por sí sola, no explica esa caída tan marcada. Lo que realmente está cambiando es el motor hormonal que impulsa todo el proceso de construcción muscular. La testosterona deja de funcionar como ese combustible abundante e inagotable de los 20, y si no se la apoya, cada aspecto del entrenamiento empieza a sentirse más pesado de lo que debería. Lo más curioso es que muchos hombres ni siquiera se dan cuenta de esta transición. Siguen entrenando fuerte, siguen comiendo relativamente bien, siguen intentando mantener el ritmo, pero internamente, el cuerpo está funcionando con menos potencia. Es como intentar correr una carrera con el tanque a medio llenar. Se avanza, sí, pero nunca al ritmo que se podría.
Y lo más peligroso de todo es que muchos creen que esa sensación de cansancio permanente es normal, cuando en realidad es una señal clara de que el sistema hormonal está pidiendo atención. El primer paso siempre es tener claridad. No adivinar, no asumir, no buscar señales vagas. La testosterona necesita ser medida, no imaginada. Conocer niveles de testosterona total, testosterona libre y SHBG abre una ventana completamente nueva sobre lo que está pasando en el cuerpo, porque se puede estar dentro del rango normal y aún así estar funcionando muy por debajo del nivel óptimo para construir músculo, rendir bien y recuperarse con la rapidez necesaria. Lo normal no siempre es lo ideal. Lo ideal es lo que permite que el cuerpo vuelva a operar con fuerza. Una vez que se conocen los números, el objetivo es optimizar. Y aquí muchos cometen otro error. Buscan soluciones mágicas, pastillas rápidas, promesas exageradas, booster tras booster, pero el camino real es mucho más simple y mucho más eficaz. La testosterona responde a hábitos sólidos, suficiente grasa saludable en la dieta, sueño profundo y largo, niveles de estrés bajo control y un entrenamiento que desafíe, pero que no destruya. Son prácticas que parecen básicas, pero su impacto en un cuerpo adulto es gigantesco cuando se hacen con constancia. El sueño, por ejemplo, es un multiplicador hormonal. Dormir poco durante una semana puede reducir la testosterona en una magnitud equivalente a 10 años de envejecimiento. Y aún así, muchos hombres duermen como si eso no importara. Lo mismo ocurre con el estrés. Un cortisol constantemente alto drena el cuerpo sin que nadie lo note. Mientras esos factores no se optimicen, da igual lo que se haga en el gimnasio. El cuerpo simplemente no tiene el terreno hormonal adecuado para crecer. Pero cuando esos pilares se alinean, se siente un renacer físico casi inmediato. Y lo más interesante es que cuando la testosterona vuelve a un nivel saludable, todo se reorganiza. La fuerza sube. La energía diaria mejora. La recuperación deja de sentirse interminable. Y el entrenamiento vuelve a dar resultados visibles. No porque se haya cambiado la rutina de forma drástica, sino porque ahora el cuerpo tiene cómo responder. Con un motor hormonal bien calibrado, cada repetición cuenta de nuevo, cada comida se aprovecha mejor y cada noche de descanso realmente reconstruye. Y esto no termina aquí, porque lo más importante aún está por venir. 4. Suplementos. ¿Qué importan de verdad? La mayoría de los hombres después de los 40 se ven atrapados en una avalancha de promesas en forma de pastillas y polvos. Frascos que garantizan energía infinita, músculo rápido, hormonas optimizadas en cuestión de días. Y lo más frustrante es que muchos terminan gastando dinero, tiempo y esperanza en productos que no hacen absolutamente nada por el cuerpo que tienen hoy. No porque los suplementos sean inútiles, sino porque casi todos los que se promocionan no cumplen con lo que realmente importa para un cuerpo maduro que busca ganar músculo de forma consistente. Cuando se mira con calma, se nota algo clave. Un hombre después de los 40 no necesita una lista interminable de suplementos, necesita unos pocos que realmente muevan la aguja. Y esos pocos no son los más llamativos, ni los más caros, ni los que prometen milagros. Son los que están respaldados por décadas de investigación. Los que mejoran el rendimiento, la recuperación y la función hormonal de un modo real y medible. Reducir el ruido y enfocarse en lo que funciona es lo que trae claridad, y la claridad es lo que abre paso al progreso. El primero es la creatina, esa que muchos subestiman por parecer demasiado simple. Pero justamente su simplicidad es lo que la hace tan poderosa. Mejora la fuerza, acelera la recuperación entre series y permite acumular más volumen de entrenamiento sin agotar el cuerpo. Para un hombre después de los 40, eso no es un detalle menor, es una ventaja estratégica. Porque cada repetición de calidad cuenta más que nunca. Y cada vez que se puede volver más fuerte a la barra,
Se está enviando al músculo el tipo de señal que combate la resistencia anabólica. El segundo es la vitamina D, un apoyo hormonal silencioso que muchos ignoran. Cuando está baja, la energía cae, la recuperación se vuelve lenta y la testosterona pierde estabilidad. Es una deficiencia tan común que sin medirla, muchos hombres ni siquiera sospechan que parte de su estancamiento viene de ahí. Corregirla cambia la sensación diaria del cuerpo, mejora la disposición para entrenar y fortalece el terreno fisiológico sobre el que se construye el músculo. No es un boost, es una base. El tercero es el magnesio, un mineral que sostiene el sueño profundo, la relajación muscular y el manejo del estrés. Tres pilares críticos para un hombre que busca rendimiento en una etapa de la vida donde la recuperación se vuelve más delicada. Dormir mejor no es un lujo, es la diferencia entre levantarse listo para progresar o arrastrarse a través del día. El magnesio ayuda al cuerpo a desconectar de verdad, a reparar más, a reconstruir estructuras que el entrenamiento estresa. Es un recurso simple, pero poderoso. Y por último, está la proteína en polvo, no como solución mágica, sino como herramienta práctica. No es esencial, pero sí útil cuando el ritmo del día no permite alcanzar el consumo de proteína necesario solo con comida. Funciona como una ayuda, no como un atajo, y cuando se usa inteligentemente, completa el plan que abre espacio para crecimiento real. Porque un cuerpo que no recibe material suficiente simplemente no puede construir, por más perfecto que sea el entrenamiento. Cuando se reducen los suplementos a estos pocos fundamentales, el cuerpo empieza a responder de manera diferente. Menos inflamación, mejor fuerza, más energía, más estabilidad hormonal. No es una transformación instantánea, es una construcción sólida. Y esa construcción, con el tiempo, produce un físico más fuerte y más consistente que cualquier cicleta milagrosa. Y esto no termina aquí, porque lo más importante aún está por venir. 5. Entrena cada músculo, 2 veces por semana. Aquí es donde muchos hombres después de los 40 quedan atrapados sin darse cuenta. Siguen entrenando como si el cuerpo aún respondiera a la típica división de pecho el lunes, espalda el martes, piernas el miércoles. Esa rutina funcionaba a los 20 porque el cuerpo era casi indestructible, la recuperación era rápida y la síntesis de proteína se mantenía alta por más tiempo. Pero después de los 40, esa ventana de construcción muscular se vuelve más corta, más exigente y mucho menos indulgente con los errores. Cuando se entrena un músculo solo una vez por semana, se abre un pequeño momento de crecimiento que dura un día, quizá un día y medio, y luego nada. El resto de la semana ese músculo está vivo, pero no está creciendo. Está simplemente esperando otro estímulo que nunca llega. Es como encender un motor apenas un instante y luego apagarlo durante días. Y a esa edad, dejar pasar tantos días sin estimular un músculo de nuevo es perder terreno que se podría estar ganando, incluso con menos esfuerzo del que muchos imaginan. Entrenar cada músculo 2 veces por semana no significa hacer el doble de trabajo, significa distribuirlo mejor. Significa dividir el volumen semanal en sesiones más manejables, más frescas, más eficientes. Un hombre que hace 12 series de pecho en un solo día puede acabar destrozado, pero ese mismo hombre puede rendir mucho más si hace 6 series 2 veces por semana. Menos fatiga, más calidad, mejor técnica y un estímulo más frecuente que mantiene activado el proceso de crecimiento durante más días. Ese es el tipo de estrategia que un cuerpo maduro agradece. Lo fascinante es que al aplicar esta frecuencia, el rendimiento mejora casi de inmediato. Los pesos dejan de sentirse tan pesados, el cuerpo llega a cada sesión más preparado y los entrenamientos dejan de parecer batallas y empiezan a sentirse como progresión real. Porque cuando la recuperación se ajusta a la frecuencia correcta, cada repetición tiene más intención,
Cada serie importa más y la fatiga deja de acumularse como un freno silencioso que bloquea todo. Se avanza con más claridad y menos desgaste. Además, esta frecuencia ayuda a proteger las articulaciones. No se las bombardea con todo el trabajo de un músculo en un solo día, sino que se distribuye la carga de manera más amable y más estratégica. Eso reduce inflamación, reduce dolores innecesarios y permite mantener el entrenamiento en marcha sin pausas prolongadas. Un cuerpo mayor de 40 no necesita un entrenamiento más suave, necesita un entrenamiento más inteligente, y la frecuencia doble es una de las decisiones más inteligentes que se puede tomar. Con el tiempo, entrenar 2 veces por semana cada músculo crea un ritmo interno que el cuerpo reconoce. Un ritmo que mantiene el crecimiento constante, que evita estancamientos largos, y que funciona incluso cuando el nivel de energía varía semana a semana. No importa si hay días buenos y días más lentos. La estructura sostiene el progreso, y esa consistencia es la que construye un físico sólido, visible y sin retrocesos bruscos. Y esto no termina aquí, porque lo más importante aún está por venir. 6. La movilidad es una herramienta de crecimiento. A los 20, el cuerpo perdona casi todo: calentamientos a medias, movimientos incompletos, repeticiones rápidas, articulaciones que se fuerzan sin pensar. Pero después de los 40, esa flexibilidad automática desaparece poco a poco, y muchos hombres siguen entrenando como si todavía la tuvieran. Lo que no ven es que cada limitación de movilidad reduce la calidad de sus repeticiones, la profundidad de sus movimientos y, en consecuencia, la cantidad de músculo que están estimulando realmente. No es un tema de flexibilidad estética, es un tema de construcción muscular. Cuando un cuerpo pierde movilidad, pierde acceso a sus mejores posiciones de fuerza. Una sentadilla que no llega a profundidad no estimula de verdad los glúteos ni los cuádriceps. Un press que se compensa con la espalda arqueada deja de cargar el deltoide y empieza a castigar la zona lumbar. Un remo que se hace corto no involucra completamente la espalda, es decir, menos movilidad casi siempre significa menos crecimiento, menos fuerza y más riesgo. Pero como la pérdida es gradual, muchos hombres se acostumbran y no perciben cuánto están dejando sobre la mesa. La buena noticia es que este deterioro es reversible. No importa si hace años que las articulaciones se sienten rígidas, la movilidad puede recuperarse con intención y con práctica. Y el modo más efectivo no es estirar pasivamente, sino trabajar en posiciones de rango final con tensión. Pausas profundas en sentadillas, aperturas de cadera bajo control, extensiones torácicas activas, isometrías bien colocadas. El cuerpo aprende más cuando se lo entrena en sus puntos débiles, no cuando simplemente se lo estira sin propósito. 10 o 15 minutos de movilidad enfocada antes de entrenar pueden transformar completamente la calidad del entrenamiento. No se trata de una rutina interminable, sino de preparar el cuerpo para rendir al máximo en lo que viene después. Cuando las caderas están sueltas, la sentadilla fluye. Cuando los hombros se abren, el press se vuelve estable. Cuando la columna torácica responde, el movimiento se vuelve más fuerte y más seguro. Cada centímetro extra de rango útil añade tensión donde importa, y esa tensión adicional es crecimiento. Lo más interesante es que la movilidad, trabajada de forma constante, no solo permite entrenar mejor, permite entrenar más años. Protege las articulaciones, evita compensaciones, mantiene los músculos funcionando en sus mejores ángulos y reduce el desgaste que tanto frustra a los hombres que entrenan después de los 40. Es una inversión que no se ve en el espejo de inmediato, pero que multiplica los resultados que sí se ven. Y con el tiempo, esa fluidez al moverse se convierte en una ventaja enorme frente a quienes siguen empujando su cuerpo rígido contra cargas cada vez más pesadas. La movilidad no es un adorno ni un extra opcional, es una herramienta directa para construir músculo. Cuando un hombre puede moverse bien, puede entrenar fuerte.
Y cuando puede entrenar fuerte con seguridad, el progreso vuelve a aparecer con una claridad que muchos creían perdida. La movilidad no quita potencia, la libera. Y esto no termina aquí, porque lo más importante aún está por venir. 7. Come más proteína y hazlo bien. Muchos hombres después de los 40 creen que comen suficiente proteína porque siempre lo han hecho así. Pero lo que funcionaba a los 20 no es suficiente ahora. El cuerpo cambia, su capacidad de usar la proteína cambia, y la señal que antes provocaba crecimiento ahora necesita ser más fuerte, más consistente y mejor distribuida. Lo que antes bastaba para construir músculo, hoy apenas mantiene lo poco que queda. Y esa es una realidad que muchos pasan años sin ver, culpando al metabolismo, a la edad o a la genética, cuando el problema está en el plato. A esta edad, el cuerpo desarrolla resistencia anabólica también a nivel nutricional. Es decir, necesita más proteína por comida para generar la misma respuesta que antes generaba con mucho menos. Un desayuno pobre en proteína, un almuerzo rápido y una cena grande no cumplen con lo que un cuerpo maduro necesita para crecer. De hecho, ese patrón es una de las razones por las que muchos hombres entrenan fuerte, pero no recuperan, no crecen, no se sienten firmes y cargan con una sensación constante de fatiga muscular. No falta entrenamiento, falta materia prima. 30 a 40 gramos de proteína de alta calidad en cada comida no son un capricho, son un mínimo. Repartidos a lo largo del día, mantienen activa la síntesis de proteína muscular, ese proceso que reconstruye fibras dañadas y las convierte en tejido más fuerte y más denso. Y cuando esa señal se activa varias veces al día, el cuerpo vuelve a responder como antes, recupera más rápido, aumenta fuerza y empieza a mostrar cambios visibles incluso en semanas donde el entrenamiento no cambia radicalmente. Porque sin proteína no hay músculo. Con suficiente proteína, el cuerpo finalmente tiene cómo hacer su trabajo. Lo interesante es que la mayoría de los hombres cree que come más proteína de la que realmente come. Porque un pedazo de pollo aquí, un par de huevos allá, un yogur rápido, parece mucho, pero en la práctica no suma lo necesario. Cuando se empieza a medir, la realidad aparece. La ingesta está lejos del nivel que un cuerpo mayor de 40 necesita para progresar. Y cuando se ajusta, el cambio se siente en pocos días. Menos dolor post-entrenamiento, más firmeza al despertar, más energía para entrenar y una sensación mucho más estable de fuerza. La hidratación también juega un papel clave. Comer más proteína aumenta la demanda sobre el sistema digestivo, sobre la recuperación y sobre el balance interno del cuerpo. Y cuando falta agua, todo se vuelve más lento. Digestión pesada, fatiga prematura, músculos que tardan más en llenarse, sensación constante de estar apagado. Beber suficiente agua no es un consejo genérico, es una necesidad cuando la proteína sube. Hidratarse correctamente permite que la proteína se use de forma eficiente, sin malestar, sin estancamientos y sin esa sensación de sobrecarga interna. Pero el cambio real ocurre cuando el hombre deja de depender de una gran cena rica en proteína para compensar un día entero de baja ingesta. El cuerpo funciona mejor cuando recibe estímulos regulares, no explosiones tardías. Y cuando cada comida cumple su propósito, el cuerpo deja de pelear contra la falta de material y empieza a construir. Ese es el punto donde el entrenamiento vuelve a sentirse productivo, donde cada sesión deja una huella positiva y donde el progreso vuelve a encenderse como antes, solo que ahora con la madurez y la disciplina que no existían a los 20. Y esto no termina aquí, porque lo más importante aún está por venir. 8. Entrena. Con esfuerzo real, no solo rutina. Aquí es donde la mayoría de los hombres mayores de 40 se quedan estancados sin siquiera darse cuenta. No porque falte disciplina, no porque falten ganas, sino porque confunden incomodidad con esfuerzo real. Llegan al gimnasio, cumplen con las repeticiones que siempre han hecho, usan los mismos pesos,
sienten un poco de ardor y creen que eso es intensidad. Pero el músculo no responde a la costumbre, responde al desafío. Y después de los 40, ese desafío tiene que ser más consciente, más preciso y más honesto. La verdad es que muchos entrenan muy lejos de su capacidad real. Se detienen cuando la serie empieza a doler un poco, no cuando el músculo realmente llega a ese punto crítico donde la señal de crecimiento se vuelve inevitable. Estudios muestran que la mayoría subestima su propio límite por un margen enorme, dejando varias repeticiones posibles en casi cada serie, y lo que antes se compensaba con altos niveles de testosterona y recuperación rápida, ahora necesita esfuerzo dirigido. No esfuerzo extremo, sino esfuerzo genuino. Entrenar con intención significa acercarse a un punto donde el cuerpo empieza a dudar, donde las repeticiones ya no salen con comodidad, donde se siente que solo queda una o dos más antes de fallar de verdad. Ese es el territorio donde ocurre el crecimiento muscular. Llegar ahí no requiere gritar, no requiere hacer locuras, no requiere destruirse, requiere presencia, requiere salir del piloto automático, requiere sentir el músculo trabajar de verdad y no parar simplemente porque la mente quiere terminar rápido la serie. Lo más revelador es que cuando se empieza a entrenar de esta manera, los resultados regresan incluso sin cambiar la rutina completa. No hace falta reinventar los ejercicios, hace falta profundizar en ellos. La técnica mejora, la conexión con el músculo se vuelve más fuerte. Cada repetición gana propósito, y un cuerpo que llevaba meses sin responder empieza finalmente a despertar de nuevo. Es la diferencia entre mover peso y entrenar músculo. Dos cosas que parecen iguales, pero no lo son. También es importante entender que esfuerzo real no significa ir al fallo absoluto en cada serie. Ese tipo de entrenamiento castiga más de lo que construye, especialmente en un cuerpo adulto que necesita equilibrar crecimiento y recuperación. El punto ideal está justo antes del fallo, ese espacio donde el cuerpo todavía puede mantener la técnica, pero con claridad siente que no queda mucho más. Esa zona es donde la hipertrofia se multiplica, donde la señal anabólica es más fuerte y donde el músculo recibe exactamente la intensidad que necesita. Con práctica, este tipo de entrenamiento crea un ritmo interno nuevo, uno donde cada sesión ya no depende de motivación, sino de claridad. Se siente el progreso, se siente el control, se siente la fuerza regresando. Y ese sentimiento tiene un impacto enorme en la confianza, en la motivación y en la consistencia. No es solo un músculo que cambia, es un hombre que vuelve a sentirse en control de su propio cuerpo, y esto no termina aquí, porque lo más importante aún está por venir. La mayoría de los hombres cree que el cuerpo después de los 40 está condenado a deteriorarse, a perder fuerza, a resignarse. Pero ahora queda claro que no es la edad lo que detiene el progreso, sino continuar entrenando con un manual que ya no corresponde a esta etapa de la vida. Cuando se entiende cómo ha cambiado el cuerpo, cuando se ajusta la forma de entrenar, de comer y de recuperarse, el crecimiento muscular deja de ser una lucha frustrante y vuelve a ser un proceso natural, no un sueño nostálgico, sino una posibilidad completamente real. Este camino no exige obsesión ni sacrificios extremos, exige conciencia, exige reconocer que el cuerpo ya no responde a la velocidad de antes, pero sí responde con más consistencia cuando se le trata con estrategia. Exige dejar atrás métodos viejos y adoptar decisiones inteligentes, más estímulo cuando hace falta, más descanso cuando se necesita, más proteína cuando se requiere, más movilidad para liberar fuerza, más intención en cada repetición. Cada ajuste es pequeño por separado, pero juntos construyen un físico que muchos jamás imaginaron tener a esta edad. Porque lo que cambia no es solo el músculo, cambia la relación con el entrenamiento, cambia la confianza, cambia la sensación diaria de capacidad, cambia esa idea equivocada de que el cuerpo está en declive. Cuando se aplica lo que realmente funciona,
se descubre que la fuerza todavía está ahí, lista para ser usada, lista para volver a crecer. A veces, solo hacía falta un nuevo método, no más esfuerzo. Un cuerpo maduro no está limitado, solo necesita ser entendido. Y ahora que todo esto está claro, surge una pregunta importante. ¿Qué es lo primero que vas a cambiar en tu entrenamiento después de esto? Ese paso inicial marca la diferencia entre seguir atrapado en lo mismo o reconstruir un cuerpo más fuerte que el que tuviste a los 20. Ese primer cambio es el que enciende el movimiento. Si este video te dio, aunque sea un solo momento de "ahora lo entiendo", dale like, suscríbete y sigamos creciendo juntos. Si este video te inspiró a mirar tu entrenamiento de una nueva forma, dale like, suscríbete y sigamos creciendo juntos.